Historia. El millonario ve a su ex dar a luz a gemelos. Lo que hace sorprende a todos en el hospital. Antes de nada, veamos cuán conectados estamos realmente. ¿Qué es una cosa que puedes ver desde tu ventana ahora mismo? Capítulo 1. Aaron Vargas se ajustó su reloj Rolex de platino mientras caminaba por los pasillos estériles del Hospital Conmemorativo de Boston, sus zapatos de cuero italiano resonando en el suelo pulido. El acuerdo de inversión de $500 millones que lo esperaba en la sala de juntas de arriba debería haber acaparado toda su atención, pero algo se sentía diferente hoy. Su teléfono vibraba incesantemente con mensajes de su asistente sobre la reunión retrasada, pero Aaron apenas se daba cuenta. A sus 35 años, había convertido a Vargas Enterprises en un imperio financiero. Sin embargo, últimamente una inexplicable sensación de vacío lo corroía. Al girarse hacia el ascensor, un grito penetrante rompió el silencio del hospital. En contra de su buen juicio, Aaron siguió el sonido por el pasillo de la sala de maternidad. Lo que vio a continuación detuvo su mundo por completo. Una mujer con cabello castaño estaba siendo llevada en una camilla a la sala de partos, con el rostro contraído por el dolor. Cuando sus ojos se encontraron por una fracción de segundo, el reconocimiento lo golpeó como un rayo. Eliana Torres, la mujer de Seattle, la de la noche de hacía 8 meses que había atormentado sus sueños desde entonces. Se le cortó la respiración cuando la realidad matemática lo invadió. Él, 8 meses. El momento era inconfundible. Señor Vargas, la voz de su asistente resonó desde atrás. La junta está esperando, pero Aaron no podía moverse. Sus piernas se sentían como plomo mientras veía las puertas de la sala de partos cerrarse de golpe, encerrando a la mujer que podría estar llevando a sus hijos. Por primera vez en su vida, el CEO multimillonario se sentó en un banco de hospital y esperó. Su imperio olvidado. Pasaron 3 horas agonizantes. Aaron había despedido a su asistente, cancelado la reunión de la junta e ignorado 17 llamadas urgentes. Su traje perfectamente planchado ahora estaba arrugado por agarrar el banco del hospital. Cuando una enfermera finalmente salió de la sala de partos, su anuncio resonó por el pasillo. Felicidades, 2 bebés varones sanos. El corazón de Aaron se detuvo. Gemelos. Sus manos temblaron al levantarse. Cada instinto le gritaba que corriera. Sin embargo, sus pies lo llevaron hacia la habitación de Eliana. Ella yacía agotada sobre almohadas blancas, su cabello húmedo por la transpiración. Pero había algo radiante en ella que le quitó el aliento. En sus brazos, 2 pequeños bultos dormían plácidamente. ¿Son? La voz de Aaron se quebró, incapaz de terminar la pregunta. Los ojos de Eliana se llenaron de lágrimas. Sí, Aaron. Son tuyos. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. Se hundió en la silla junto a su cama, mirando las caritas perfectas. Intenté contactarte, susurró Eliana. Llamé a tu oficina docenas de veces. Envié correos electrónicos. ¿Qué? Aaron levantó la vista bruscamente. Tu asistente dijo que estabas no disponible, que no querías ser molestado por conocidos inapropiados. La rabia inundó a Aaron al darse cuenta de lo que había sucedido. Ricardo, su asistente, había estado filtrando sus llamadas, decidiendo quién era digno de la atención del CEO. Eliana, nunca lo supe. Te juro que nunca lo supe. Como si sintieran la presencia de su padre, uno de los bebés abrió los ojos, del mismo color gris acero que los de Aaron. En ese momento, algo fundamental
cambió dentro del multimillonario. El imperio que había pasado años construyendo de repente parecía insignificante en comparación con estas dos pequeñas vidas. «¿Cuáles son sus nombres?», preguntó suavemente. «Oscar y Mateo», respondió Eliana, observando su rostro con atención. Aaron se acercó tentativamente y Eliana puso a Oscar en sus brazos. La manita del bebé se envolvió alrededor de su dedo, y Aarón sintió que sus paredes cuidadosamente construidas se desmoronaban por completo. La mente de Aarón retrocedió a aquella fatídica noche de hacía 8 meses. Había estado en Seattle para la cumbre de negocios del noroeste del Pacífico, alojándose en la suite penthouse del Grand Hyatt. Otra ciudad, otro trato, otra habitación de hotel vacía. La cena de la conferencia había sido insoportablemente aburrida. Sonrisas falsas y conversaciones vacías sobre proyecciones de mercado. Necesitando aire, Aarón había escapado a la terraza de la azotea del hotel justo cuando una tormenta inesperada se cernía sobre Elliott Bay. Ahí es donde la encontró. Eliana Torres, acurrucada bajo el pabellón cubierto con su cámara, capturando los relámpagos contra el horizonte de Seattle. Llevaba un vestido de verano sencillo y parecía completamente absorta en su trabajo. «Una toma increíble», había dicho, genuinamente impresionado por su técnica. Ella se giró, sobresaltada, y luego sonrió. «La mayoría de la gente corre al interior cuando hay tormenta. Yo la persigo». Hablaron durante horas. Ella no lo reconoció. No sabía de sus miles de millones o de su imperio empresarial. Para ella, él era solo Aarón, un hombre que parecía solitario a pesar de su costoso traje. «¿Con qué sueñas?», le había preguntado mientras veían las luces de la ciudad bailar bajo la lluvia. «Solía soñar con construir algo duradero», admitió. «Ahora me pregunto si solo he construido jaulas hermosas». Cuando la lluvia se intensificó, ella le tomó la mano y lo arrastró hacia ella, riéndose mientras se empapaban. Bailaron torpemente en la terraza mojada, su cámara olvidada, ambos sintiéndose jóvenes e imprudentes. El beso sucedió de forma natural, bajo la tormenta de Seattle, y se sintió como volver a casa a un lugar en el que nunca había estado. De vuelta en la habitación del hospital, sosteniendo a Oscar, Aarón sintió esa misma sensación de pertenencia, pero esta vez no huiría. «Me fui a la mañana siguiente», le confesó a Eliana. Estaba aterrorizado por lo que sentía. Eliana asintió con tristeza. «Encontré tu nota. Gracias por una noche encantadora. Muy profesional». «El mayor error de mi vida», susurró Aarón, queriendo decir cada palabra. Aarón se negó a abandonar el hospital esa noche. Había enviado a su chofer a casa e ignorado la pila de contratos urgentes que esperaban en su escritorio. En cambio, se sentó en una silla de plástico incómoda, viendo a Eliana dormir y aprendiendo a sostener a sus hijos. Mateo era el gemelo más tranquilo, contento con estudiar rostros con serios ojos grises. Oscar era más inquieto, ya mostrando signos de la determinación de los Vargas, con su agarre firme y sus llantos exigentes. A las 3 a.m., cuando Oscar se despertó con hambre y Eliana luchó por sentarse, Aarón tomó suavemente al bebé. «Déjame a mí», dijo, preparando el biberón con sorprendente competencia. «Eres un padre natural para esto», observó Eliana, asombrada. «Nunca pensé que querría hijos», admitió Aarón, viendo a Oscar beber. «Mi padre estaba ausente, siempre trabajando, siempre construyendo. El negocio.
Juré que nunca haría pasar a un niño por eso. ¿Y ahora? Aarón se encontró con sus ojos. Ahora entiendo lo que me he estado perdiendo. Todos esos años construyendo un imperio y nunca construí un hogar. Slama, al amanecer a través de las ventanas del hospital, Aarón hizo llamadas que habrían impactado a su junta directiva. Canceló 3 viajes internacionales, pospuso la expansión de Tokio e instruyó a su equipo legal para que preparara los documentos de reconocimiento de paternidad. Aarón, dijo Eliana suavemente, no tienes que cambiar toda tu vida. Puedo arreglármela sola. Él la miró con incredulidad. Eliana, ya no estás sola. Nunca más volverás a estar sola. Cuando la doctora Castro entró para las rondas de la mañana, encontró a Aarón dormido en la silla con Mateo en su pecho, mientras Eliana acunaba a Oscar. La escena la hizo sonreír. Había ayudado a nacer a miles de bebés, pero rara vez presenciaba un vínculo familiar tan instantáneo. Las horas de visita comienzan a las 8, le susurró a la enfermera. Él no está de visita, respondió Eliana, observando el rostro pacífico de Aarón. Él está en casa. La palabra flotó en el aire entre ellos, pesada de posibilidad y esperanza. Al segundo día de Eliana en el hospital, Aarón llegó llevando un pequeño ramo de margaritas blancas. No rosas caras u orquídeas exóticas, sino margaritas sencillas. «Lo recordaste», susurró Eliana, con lágrimas en los ojos. «Dijiste que eran tus flores favoritas porque son flores honestas, sin pretensiones, solo pura belleza», respondió Aarón, recordando su conversación en Seattle a la perfección. Las enfermeras se afanaban, revisando a los gemelos, pero se congelaron cuando Aarón de repente se arrodilló junto a la cama de Eliana. De su bolsillo, sacó una pequeña caja de terciopelo. «Eliana Torres», comenzó, con la voz temblando ligeramente. «Sé que no merezco una segunda oportunidad. Sé que te lastimé al huir, pero no puedo huir más». Abrió la caja, revelando un anillo de diamantes impresionante pero elegante. No una piedra enorme que su riqueza pudiera permitirse, sino algo hermoso y considerado. ¿Te casarás conmigo? No por obligación, no por los niños, sino porque hace 8 meses en una tormenta en Seattle me mostraste lo que le faltaba a mi corazón. Eliana miró el anillo, luego el rostro vulnerable de Aarón. ¿Cómo sé que no huirás de nuevo cuando las cosas se pongan difíciles? ¿Por qué?, dijo Aarón, tomando su mano. Huir de ti fue la cosa más difícil que he hecho. Todos los días desde Seattle he lamentado haber dejado esa habitación de hotel. Cada negocio se sentía vacío porque no lo estaba compartiendo contigo. En sus brazos, Oscar gorjeó como si lo aprobara, mientras Mateo dormía plácidamente. «Esto no es un cuento de hadas, Aarón», dijo Eliana con cuidado. «Las relaciones reales requieren trabajo». «Estoy listo para trabajar», respondió. «He pasado años construyendo una empresa. Ahora quiero construir una familia». Eliana lo miró a los ojos, viendo al hombre que había bailado con ella bajo la lluvia, no al CEO multimillonario que el mundo conocía. «Sí», susurró. Las enfermeras que habían estado escuchando a escondidas estallaron en aplausos espontáneos, mientras Aarón deslizaba el anillo en su dedo, sellando su segunda oportunidad con un beso suave. Una semana después, el Bentley negro de Aarón atravesó las puertas de hierro forjado de su mansión de Beacon Hill. Eliana se agarró a los portabebés de los gemelos, abrumada por la imponente fachada georgiana, con sus jardines cuidados y columnas de mármol. «Bienvenida a casa», dijo Aarón suavemente.
pero Eliana no se sentía bienvenida en absoluto. La señora Mendoza, el ama de llaves de cara severa que había trabajado para la familia Vargas durante 30 años, esperaba en el gran vestíbulo. Su mirada de desaprobación recorrió los sencillos jeans y el suéter de Eliana. «Señora Mendoza», anunció a Aarón, «ella es Eliana, mi prometida, y mis hijos, Óscar y Mateo». Las cejas del ama de llaves se levantaron casi imperceptiblemente. «Señor, tal vez el ala de invitados sería más apropiada hasta que...» «La suite principal», interrumpió a Aarón con firmeza. «Somos una familia». Eliana sintió el peso de los candelabros de cristal, las pinturas invaluables y las generaciones de tradición de los Vargas presionando sobre ella. Todo gritaba dinero antiguo y poder establecido, un mundo al que ella nunca había pertenecido. Esa noche, después de que los gemelos se acomodaron en cunas dispuestas a toda prisa, Eliana se encontró sola en el jardín de la mansión. Las rosas cuidadas se sentían tan extrañas como todo lo demás. Aarón la descubrió allí, con lágrimas silenciosas rodando por su rostro. «No encajo aquí», susurró. «Mira este lugar, Aarón. Mírame a mí. Soy una fotógrafa de un pueblo pequeño que compra en Target». Aarón se sentó a su lado en el banco de piedra. «Tienes razón. No encajas aquí». El corazón de Eliana se hundió hasta que él continuó. «Esta casa ha estado en mi familia por generaciones, llena de expectativas y tradiciones que nunca trajeron felicidad a nadie. Mis padres vivieron aquí durante 25 años y apenas se hablaban». Tomó sus manos. «No quiero que encajes en este mundo, Eliana. Quiero que creemos uno nuevo». Dentro de la mansión, la señora Mendoza observaba desde una ventana de arriba, mientras Aarón abrazaba a Eliana, y por primera vez en años, vio una emoción genuina en el rostro de su empleador. A la mañana siguiente, 3 Mercedes negros llegaron sin previo aviso. La señora Vargas, Leonor, emergió del coche principal como un general, preparándose para la batalla, seguida por el hermano de Aarón, David, y su hermana, Catalina. Eliana estaba alimentando a Óscar en el salón de la mañana cuando la comitiva entró. Leonor, una mujer imponente de 60 y tantos años con cabello plateado y ojos azules fríos, examinó la escena con obvio desdén. «Así que estos son los supuestos herederos», dijo Leonor, con su voz goteando escepticismo. Aarón apareció de inmediato, con la mandíbula tensa. «Madre, llegas temprano. Necesitamos discutir esta situación en privado», replicó Leonor, apenas mirando a Eliana. «No hay nada que discutir. Eliana es mi prometida y la madre de mis hijos». David, siempre el abogado de la familia, dio un paso adelante. «Aarón, necesitamos pruebas de paternidad, verificaciones de antecedentes, acuerdos prenupciales». «Fuera», dijo Aarón en voz baja. La habitación se quedó en silencio. En 35 años, Aarón nunca había desafiado directamente a su familia. Los labios de Leonor se tensaron. «No seas ingenuo, hijo. Esta mujer claramente te ha apuntado. Un momento conveniente. Aparecer embarazada justo después de un encuentro de una noche». Eliana se levantó, sosteniendo a Óscar protectoramente. «Señora Vargas, entiendo su preocupación por su hijo, pero...» «No», la interrumpió Leonor. «Sé exactamente lo que eres. Una cazafortunas, que tuvo suerte». Aarón se interpuso entre ellas, con la voz peligrosamente baja. «No le hablarás a la madre de mis hijos de esa manera». Los ojos de Leonor destellaron. «Ella está usando a esos bebés para atraparte. Abre los ojos».
Mis ojos están abiertos por primera vez en años, respondió Aarón. Veo a una mujer que intentó contactarme durante meses, que se preparó para criar a mis hijos sola en lugar de rogar por dinero. Veo a alguien que me hace querer ser un mejor hombre. Catalina habló por primera vez. Aarón, ¿la conoces desde qué? Una semana. Estás tirando todo por una extraña. No estoy tirando nada. Por fin estoy eligiendo lo que importa. Leonor jugó su última carta, volviéndose hacia Eliana. ¿Cuánto? Nombra tu precio para desaparecer. La voz de Eliana era firme a pesar de sus manos temblorosas. No hay precio, señora Vargas. Pero Aarón es libre de elegir a su familia. Si no puede respetar su elección, tal vez debería irse. Aarón enfrentó a su familia con acero en la voz. Hasta que puedan tratar a Eliana y a mis hijos con respeto, no son bienvenidos aquí. El silencio se prolongó hasta que Leonor reunió su dignidad y se dirigió a la puerta. Cuando esta fantasía termine, no vuelvas arrastrándote. Mientras los coches desaparecían por el camino, Aarón abrazó a Eliana, ambos temblando por la confrontación que acababa de cambiarlo todo. 3 días después de la confrontación familiar, Aarón sorprendió a Eliana con un misterioso viaje en coche. Mientras dejaban los límites de la ciudad de Boston con los gemelos durmiendo en sus asientos de coche, Eliana notó que los hombros de Aarón se relajaban por primera vez desde la visita de su familia. ¿A dónde vamos?, preguntó ella. A un lugar al que debía haberte traído desde el principio, respondió, girando por un camino sinuoso junto a un lago. Se detuvieron ante una encantadora casa de 2 pisos anidada entre pinos, con un porche envolvente que daba a un lago prístino. A diferencia de la imponente mansión de Beacon Hill, esta se sentía cálida y acogedora. Compré este lugar hace 3 años, explicó Aarón mientras caminaban hacia la puerta principal. Me dije a mí mismo que era una inversión, pero honestamente solo necesitaba un lugar que se sintiera pacífico. Dentro, Eliana se quedó sin aliento. La casa estaba bellamente amueblada, pero se sentía vivida, cómoda. Grandes ventanas inundaban las habitaciones con luz natural, y una chimenea de piedra dominaba la acogedora sala de estar. Aarón es perfecta, exhaló. Él la llevó arriba para mostrarle el dormitorio principal, con ventanas de piso a techo que daban al este. Mencionaste en Seattle que te encantaba ver los amaneceres. Pero la verdadera sorpresa estaba al final del pasillo, un estudio de fotografía completamente equipado con iluminación profesional y un cuarto oscuro. ¿Hiciste esto por mí? Los ojos de Eliana se llenaron de lágrimas. He estado preparándome para que volvieras a mi vida incluso cuando no me daba cuenta, admitió Aarón. La habitación de los gemelos ya estaba preparada con 2 cunas, un cambiador y juguetes, cuidadosamente elegidos por el propio Aarón. Todo estaba listo, como si hubiera estado esperando a que su familia llegara. Esa noche, mientras se sentaban en el porche viendo el atardecer reflejado en el lago, Eliana finalmente se sintió en paz. Los gemelos jugaban en una manta entre ellos, y Aarón se veía más relajado de lo que ella lo había visto nunca. Sin personal, sin expectativas, sin drama familiar, dijo tranquilamente. Solo nosotros. ¿Estás seguro de que puedes ser feliz solo con nosotros?, preguntó Eliana. Aarón levantó a Mateo, quien inmediatamente le agarró la nariz a su padre. Eliana, esta es la primera vez en mi vida adulta que me he sentido verdaderamente en casa. El primer mes en la casa del lago los transformó a todos. Aarón aprendió a cambiar pañales a las 2 a.m. sin quejarse.
dominó el arte de hacer eructar a los bebés y descubrió que podía distinguir entre el llanto de hambre de Oscar y el quejido de sueño de Mateo. Eliana observó, asombrada, cómo el intimidante CEO se convertía en un padre devoto que cantaba nanas desafinadas y hacía caras tontas para ganarse las sonrisas de los bebés. Una noche, después de finalmente lograr que ambos gemelos durmieran simultáneamente, se desplomaron en el sofá juntos, agotados, pero contentos. «Tengo una confesión», dijo Eliana, acurrucándose contra el hombro de Aarón. «Estoy aterrorizada de que un día te despiertes y eches de menos tu vida anterior». Aarón se quedó en silencio por un momento. Mi vida anterior era impresionante en el papel. Áticos, jets privados, reuniones de junta que movían millones. Pero me iba a la cama todas las noches sintiéndome vacío. Se giró para mirarla. «Estoy más aterrorizado de que te des cuenta de que mereces algo mejor que un hombre que huye de los sentimientos». La mano de Eliana encontró la de él. «Ambos estamos asustados. Y si estamos asustados juntos», sugirió a Aarón. Su conversación fue interrumpida por el llanto de Oscar desde arriba. Mientras subían a revisarlo, Eliana tomó una decisión. «Quiero mostrarte algo», dijo, llevando a Aarón a su estudio de fotografía. Por primera vez, reveló su portafolio, retratos íntimos de personas comunes en momentos extraordinarios de conexión. Una pareja de ancianos, tomados de la mano en un hospital. Un padre, enseñándole a su hija a andar en bicicleta. Una madre, consolando a su hijo después de una pesadilla. «Así es como veo el mundo», explicó Eliana. «Los momentos reales entre las personas». Aarón estudió cada fotografía, con el entendimiento amaneciendo en sus ojos. «Capturas el amor». «Capturo la verdad», corrigió Eliana. «Y la verdad es que lo que tenemos es real». Cuando Mateo también empezó a llorar, trabajaron juntos para calmar a ambos bebés, moviéndose en perfecta sincronización, como si hubieran sido compañeros durante años. Más tarde, viendo a Aarón mecer a Mateo mientras tarareaba suavemente, Eliana tomó su cámara. La fotografía resultante, de un hombre poderoso reducido a una ternura suave por un bebé diminuto, se convertiría en su imagen favorita jamás capturada. 3 meses después de su nueva vida en la Casa del Lago, la familia Vargas Torres había encontrado su ritmo. Aarón había revolucionado su horario de trabajo, llevando a cabo la mayoría de las reuniones por videoconferencia y limitando los viajes a excursiones de un día. Su equipo ejecutivo inicialmente entró en pánico, pero la productividad en realidad aumentó cuando su CEO se volvió más enfocado y decisivo. Las rutinas matutinas se volvieron sagradas. Aarón se despertaba a las 5:30 a.m. para preparar los biberones mientras Eliana extraía leche. Habían cambiado su habitual café negro y desayuno apresurado por mañanas tranquilas, viendo a los gemelos descubrir su mundo. Oscar había desarrollado una fascinación por cualquier cosa que hiciera ruido. Sonajeros, llaves, incluso su propio balbuceo. Mateo prefería la observación tranquila, estudiando rostros y siguiendo conversaciones con serios ojos grises que reflejaban la intensidad de su padre. «Él va a ser el pensador», observó Eliana una mañana, viendo a Mateo examinar cuidadosamente un bloque de madera. «Y Oscar va a ser el problemático», replicó Aarón, rescatando su portátil de las manos agarradoras de su hijo por 3ª vez esa semana. Eliana había empezado a fotografiar de nuevo, pero sus sujetos habían cambiado. En lugar de retratos por encargo, documentaba los pequeños milagros de la vida diaria.
Las enormes manos de Aarón sosteniendo suavemente la cabeza tambaleante de Mateo. Las posiciones de sueño sincronizadas de los gemelos. Los momentos tranquilos de descubrimiento y crecimiento. Su sesión favorita ocurrió espontáneamente cuando Aarón se quedó dormido en el suelo de la sala de estar durante la hora de la barriga, con ambos bebés gateando sobre él como si fuera su parque personal. Las imágenes capturaban un lado del magnate de los negocios que ninguna sala de juntas había visto jamás. Una noche, mientras intentaban cenar, mientras los gemelos estaban en sus tronas creando arte moderno, con puré de batatas, el teléfono de Aarón sonó. La identificación de la llamada mostraba a su hermano, David. «No contestes», dijo Eliana en voz baja. «Debería. Podría ser importante». La conversación fue breve y tensa. Cuando Aarón colgó, su expresión era preocupada. «La familia quiere reunirse», dijo. «David dice que madre está reconsiderando su posición». El estómago de Eliana se apretó. «¿Qué significa eso?» «Creo que se ha dado cuenta de que no voy a cambiar de opinión». Esa noche, después de que los niños se durmieron, se sentaron en su muelle viendo la luz de la luna bailar en el agua. Eliana había estado inusualmente callada desde la llamada telefónica. «¿Estás preocupada?», observó Aarón. «Tu familia tiene poder, conexiones. ¿Qué pasa si intentan llevarse a los niños?» Aarón la atrajo más cerca. «Eso nunca sucederá. Pero tal vez sea el momento de enfrentarlos de nuevo, mostrarles quiénes somos realmente. Y si todavía no nos aceptan, entonces construiremos nuestras propias tradiciones», dijo Aarón con firmeza. «Empezando por nuestra boda». La mañana siguiente trajo un drama inesperado cuando Oscar tuvo fiebre de 103 grados. Eliana lo encontró sin fuerzas y ardiendo durante su alimentación de las 6 a.m. «Aarón», lo llamó, con el pánico evidente en su voz. Corrieron al hospital infantil de Boston. Aarón, conduciendo mientras Eliana sostenía a Oscar en el asiento trasero, monitoreando su respiración. Mateo, sintiendo la crisis, lloraba inconsolablemente en su asiento de coche. En la sala de espera de urgencias, se sentaron tomados de la mano mientras los médicos hacían pruebas. Otros padres miraban la ropa cara de Aarón y la evidente angustia de Eliana, probablemente asumiendo que eran solo otra pareja rica lidiando con un drama de crianza menor. Pero cuando la doctora Martínez salió con una sonrisa tranquilizadora, explicando que Oscar tenía una infección viral común que se resolvería con descanso y líquidos, ambos padres casi se desplomaron de alivio. «Los padres primerizos siempre entran en pánico», dijo la doctora amablemente, «pero hicieron exactamente lo correcto al traerlo». De regreso a casa con un Oscar en recuperación y un Mateo exhausto, Aarón se estiró para apretar la mano de Eliana. «Somos buenos en esto», dijo, «en entrar en pánico, en ser padres, en ser compañeros». Esa noche, mientras se turnaban para revisar la temperatura de Oscar y mantenerlo cómodo, Eliana se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. Ya no eran dos personas tratando de hacer que una relación funcionara. Eran una familia, unidos por el amor y la responsabilidad compartidos. Alrededor de las 3 a.m., cuando la fiebre de Oscar finalmente bajó, y él le sonrió por primera vez en 24 horas, Aarón y Eliana se miraron a través de la guardería y supieron que podían manejar cualquier desafío que se presentara. El bautizo de Oscar y Mateo Vargas estaba programado para una fresca mañana de domingo en octubre en la Iglesia de la Trinidad, un hito histórico de Boston, donde 4 generaciones de hombres Vargas
habían sido bautizados. Aarón inicialmente había querido una pequeña ceremonia privada, pero Eliana lo convenció de que esconderse del mundo no era sostenible. Si vamos a ser una familia, necesitamos enfrentar al público juntos, había razonado. La mañana del bautizo, Eliana se paró frente al espejo de su habitación, ajustándose el elegante vestido azul marino que Aarón había elegido para ella. Era de diseñador pero discreto, apropiado tanto para la ceremonia sagrada como para la inevitable atención de los medios. «Te ves hermosa», dijo Aarón, apareciendo detrás de ella con un traje gris carbón. Se había vuelto más relajado en los últimos meses, pero hoy la tensión familiar había regresado a sus hombros. «Los fotógrafos serán brutales», se preocupó Eliana, tocando el delicado collar de perlas que había sido el regalo de bautizo de Aarón para ella. «Que miren», respondió Aarón, enderezándose la corbata. «Quiero que el mundo vea a mi familia». En la iglesia, una pequeña multitud de reporteros y fotógrafos ya se había reunido, a pesar de los intentos de discreción de la familia. Se había filtrado la noticia sobre el bautizo de los herederos de los Vargas, y la sociedad de Boston tenía curiosidad por la mujer que había capturado al soltero más codiciado de la ciudad. Dentro de la iglesia de la Trinidad, la lista de invitados fue deliberadamente limitada. La señora Mendoza se sentó en el banco del segundo pasillo, habiéndose vuelto gradualmente más cálida con Eliana después de presenciar su devoto cuidado por los gemelos. La doctora Castro, que había traído a los niños al mundo, asistió como su madrina honoraria. Algunos de los asociados de negocios más cercanos de Aarón llenaron los asientos restantes. Notablemente ausente estaba la familia Vargas. Leonor había sido invitada, pero declinó, aunque David envió una tarjeta formal deseando lo mejor a los niños. A medida que la ceremonia comenzaba, Oscar y Mateo, ahora de 6 meses, se portaron sorprendentemente bien en sus batas de bautizo blancas a juego. Oscar observó el procedimiento con gran curiosidad, mientras Mateo dormía plácidamente en los brazos de Eliana. El reverendo Thompson, que conocía a Aarón desde la infancia, habló sobre la familia, la fe y los nuevos comienzos. Cuando llegó el momento del bautismo, ambos padres se pararon juntos en la pila de bautismo ornamentada. ¿Prometen criar a estos niños en el amor y la verdad?, preguntó el reverendo Thompson. «Sí, prometemos», respondieron Aarón y Eliana al unísono, con sus voces resonando claramente a través del santuario. Cuando el agua bendita tocó la frente de Oscar, soltó un graznido indignado que hizo reír a la congregación. Mateo, en contraste, permaneció serenamente tranquilo durante su bendición. Después de que la ceremonia formal concluyó, Aarón sorprendió a todos al solicitar un momento para hablar. De pie en el púlpito con Eliana a su lado, cada uno sosteniendo un gemelo, miró a los testigos reunidos. Hace 6 meses, pensé que el éxito significaba construir un imperio, comenzó Aarón, con la voz firme pero emocional. Medía mi valor en ganancias y adquisiciones. Luego, estos 2 pequeños niños entraron en mi vida y descubrí que había estado calculando todo mal. Miró a Eliana, quien lo animó con una suave sonrisa. La verdadera medida de un hombre no es lo que construye para sí mismo, sino lo que construye para los demás. Eliana, Oscar y Mateo me han enseñado que el amor no es una debilidad que debe ser gestionada. Es la única fuerza que realmente importa. En la congregación, la señora Mendoza se secó los ojos con un pañuelo, mientras los fotógrafos afuera captaban cada palabra a través de las puertas abiertas de la iglesia. Hoy,
No solo estoy bautizando a mis hijos, continuó Aarón. Me estoy comprometiendo a ser el padre que merecen y el compañero que Eliana merece. Gracias a todos por ser testigos de esta promesa. El aplauso fue espontáneo y sincero, mientras caminaban juntos por el pasillo. Eliana sintió el peso del escrutinio público, pero también la fuerza de la mano de Aarón en la suya. Fuera de la iglesia, el frenesí de los medios fue intenso pero respetuoso. Aarón había aprendido de experiencias anteriores y contrató seguridad profesional para manejar a la multitud. Él y Eliana posaron brevemente para las fotografías, con los gemelos tranquilos en los brazos de sus padres. «Señor Vargas, ¿cómo lo ha cambiado la paternidad?», gritó un reportero. «Me ha mostrado lo que realmente importa», respondió Aarón simplemente. «Eliana, ¿cómo es salir con el soltero más codiciado de Boston?». Eliana sonrió. «No lo sé. Me estoy casando con un padre y compañero devoto que casualmente tiene éxito en los negocios». La respuesta provocó risas de aprobación de la multitud y miradas de admiración por su compostura. Mientras se alejaban de la iglesia de la Trinidad hacia su recepción en la casa del lago, Aarón se estiró para apretar la mano de Eliana. «¿Cómo te sientes?», preguntó, «como si acabáramos de decirle al mundo que no vamos a ninguna parte», respondió Eliana. «Bien», dijo Aarón, «porque no lo vamos a hacer». La recepción íntima en la casa del lago fue todo lo que la ceremonia de la iglesia no había sido. Relajada, alegre y enfocada en la celebración en lugar de la tradición. La señora Mendoza se había superado con un menú de comidas reconfortantes en lugar de platos formales, y los invitados se mezclaron fácilmente en el porche envolvente con vista al lago. La doctora Castro pasó la mayor parte de la tarde sosteniendo al gemelo que no estaba siendo pasado por los invitados, maravillándose de lo mucho que habían crecido desde el nacimiento. «Van a ser rompecorazones», predijo, viendo a Oscar encantar a un grupo de asociados de negocios con su sonrisa contagiosa. Mientras el sol se ponía sobre el lago, proyectando una luz dorada sobre el agua, Aarón y Eliana encontraron un momento tranquilo juntos, en el muelle, mientras sus hijos dormían la siesta adentro. «¿No te arrepientes?», preguntó Aarón, atrayéndola cerca. «Solo uno», respondió Eliana. El rostro de Aarón mostró preocupación hasta que ella continuó. «Ojalá pudiéramos hacer esto todos los días, simplemente ser nosotros mismos, con la gente que importa, celebrando lo que hemos construido juntos». «Entonces eso es lo que haremos», prometió Aarón, «empezando por nuestra boda». 2 semanas después del bautizo, un visitante inesperado apareció en la casa del lago. Eliana estaba en su estudio de fotografía, editando imágenes de la ceremonia, cuando escuchó la voz sorprendida de Aarón desde el porche delantero. «Madre, ¿qué haces aquí?». Leonor Vargas se paró en su puerta con un aspecto inusualmente inseguro. Su habitual porte imperioso había desaparecido, reemplazado por algo que casi se asemejaba a la vulnerabilidad. «Vine a ver a mis nietos», dijo Leonor simplemente. Eliana salió del estudio para encontrar a Aarón y a su madre en un incómodo enfrentamiento en el porche. Los gemelos estaban en la sala de estar, sobre una manta, balbuceando contentos. «Pase», dijo Eliana en voz baja, aunque su corazón se aceleró. Aarón le lanzó una mirada de preocupación, pero ella asintió tranquilizadoramente. Leonor entró en la casa del lago por primera vez, su mirada crítica recorriendo el mobiliario cómodo y las fotografías familiares que cubrían la repisa de la chimenea.
Se detuvo en una imagen en particular, una foto en blanco y negro impresionante que Eliana había tomado de Aarón, durmiendo con ambos bebés en su pecho. ¿Tomaste esto?, le preguntó Leonor a Eliana. Sí, la fotografía es mi profesión. Leonor estudió la imagen por más tiempo. Se ve en paz. Está en paz, respondió Eliana. Todos lo estamos. La conversación fue interrumpida por el chillido de deleite de Oscar. Ambas mujeres se giraron para verlo intentando gatear hacia un juguete colorido. Su determinación evidente, a pesar de su coordinación aún tambaleante. Mateo yacía cerca, observando los esfuerzos de su hermano con seria concentración. Son tan diferentes, observó Leonor, acercándose a pesar de sí misma. Oscar es el explorador, Mateo es el filósofo, explicó a Aarón, con la voz cautelosa pero no hostil. Leonor se arrodilló junto a la manta, manteniendo una distancia cuidadosa. Oscar, ajeno a la política familiar, inmediatamente cambió de dirección y gateó hacia esta nueva persona con curiosidad. ¿Puedo?, preguntó Leonor, gesticulando hacia Oscar. Eliana asintió, aunque se mantuvo alerta. Cuando Leonor levantó a Oscar, algo notable sucedió. El bebé estudió su rostro seriamente por un momento. Luego estalló en su característica sonrisa y se estiró hacia su collar de perlas con fascinación. «Es hermoso», susurró Leonor. Y por primera vez desde que Eliana la conoció, la voz de la anciana transmitía una emoción genuina. Mateo, para no ser menos, emitió sonidos suaves desde su posición en la manta, hasta que Leonor también lo notó. «¿Quiere un poco de café?», ofreció Eliana, reconociendo la rama de olivo que se le estaba extendiendo. En la cocina, mientras Aarón vigilaba a su madre y a sus hijos, Leonor le habló en voz baja a Eliana. «Te debo una disculpa», comenzó. «Mi comportamiento en el hospital y en la mansión fue inexcusable». Eliana continuó preparando café, permitiendo que Leonor siguiera. «He visto a Aarón construir ese imperio empresarial durante 15 años. Era brillante, exitoso, pero completamente aislado, sin relaciones reales, sin alegría en sus logros. Pensé que simplemente era quien era». Leonor hizo una pausa, mirando hacia la sala de estar, donde Aarón estaba ahora en el suelo con sus hijos. Luego vi las fotografías del bautizo en las páginas de Sociedad. Ahí estaba mi hijo sosteniendo a esos bebés como si fueran las cosas más preciosas del mundo. ¿Y tú? Mirándolo como si él fuera todo. Eliana le entregó a Leonor una taza de café. Él lo es todo, para nosotros. Ahora puedo ver eso, admitió Leonor. Estaba protegiendo a un hombre que no necesitaba protección. Estaba preservando una versión de Aarón que nunca fue realmente feliz. Regresaron a la sala de estar para encontrar a Aarón ayudando a Mateo a practicar a sentarse, mientras Oscar intentaba comerse los cordones de los zapatos de su padre. «Papi», balbuceó Oscar, aunque aún no decía palabras reales. El rostro de Aarón se iluminó como si su hijo hubiera recitado a Shakespeare. Leonor observó esta interacción con una creciente comprensión. Él nunca ha estado tan presente. Incluso de niño, Aarón siempre parecía estar pensando en otra cosa, planeando el siguiente movimiento. Él está exactamente donde quiere estar, dijo Eliana. A medida que la tarde avanzaba, Leonor se relajó gradualmente. Ayudó a cambiar el pañal de Mateo. Logró hacer reír a Oscar jugando al escondite e incluso compartió historias sobre la propia infancia de Aarón, que revelaron un lado más suave de la historia de su familia.
Estaba obsesionado con construir cosas, le dijo Leonor a Eliana, mientras Aarón estaba en la cocina preparando los biberones. Troncos de Lincoln, legos, blocks, siempre construyendo algo elaborado, luego derribándolo para construir algo mejor. Algunas cosas nunca cambian, sonrió Eliana. Cuando llegó el momento de que Leonor se fuera, la despedida fue marcadamente diferente a su llegada. Abrazó a cada nieto con cuidado, susurrando promesas de volver a visitarlos pronto. Eliana, dijo mientras se preparaba para irse, me gustaría organizar una cena adecuada para la familia. Cuando estén listos, ambas familias, la tuya y la nuestra. Me gustaría eso, respondió Eliana, sinceramente. Después de que el coche de Leonor desapareció por el camino, Aarón abrazó a Eliana en el porche. No puedo creer que viniera, dijo. La gente cambia, observó Eliana. Mírate. ¿Qué quieres decir? Hace 6 meses eras un hombre que huía de los sentimientos. Ahora eres alguien que construye una vida en torno a ellos. Dentro de la casa, como si sintieran la alegría de sus padres, ambos gemelos se habían quedado dormidos en su corral, agotados por la emoción del día. Aarón y Eliana los vieron dormir, maravillados de cómo estos pequeños seres habían transformado no solo sus propias vidas, sino que también habían curado viejas heridas familiares. ¿Crees que lo decía en serio? ¿Lo de la cena?, preguntó Aarón. Creo que tu madre está descubriendo que ser abuela podría ser más gratificante que tener la razón, respondió Eliana. Mientras subían las escaleras, Aarón se detuvo en la repisa de la chimenea para mirar la foto que había llamado la atención de su madre, la imagen de él durmiendo con sus hijos. ¿Qué ves cuando miras eso?, le preguntó a Eliana. Veo a un hombre que finalmente encontró su propósito, respondió ella, y a 2 pequeños niños que nunca dudarán de que son amados. Aarón la besó suavemente. Gracias por darme la oportunidad de convertirme en ese hombre. 5 años después, Aarón y Eliana se encontraban en los pasillos familiares del Hospital Conmemorativo de Boston, pero esta vez como invitados de honor en lugar de padres primerizos ansiosos. El hospital estaba lleno de emoción, mientras el personal, los pacientes y los miembros de la comunidad se reunían para la gran inauguración del Centro de Apoyo Familiar, Vargas Torres. Oscar y Mateo, ahora de 6 años, tiraban de las manos de su padre mientras exploraban el espacio luminoso y acogedor que pronto serviría a cientos de familias. Oscar, fiel a su naturaleza, bombardeaba a todos con preguntas sobre cómo funcionaba el equipo médico, mientras que Mateo observaba tranquilamente las interacciones a su alrededor, ya mostrando signos de la mente analítica de su padre. «Papi, ¿por qué hay tantas cámaras?», preguntó Oscar, notando la presencia de los medios documentando los eventos del día. «Porque hoy es especial», explicó a Aarón, arrodillándose al nivel de su hijo. «Estamos abriendo un lugar que ayudará a otras familias como la nuestra». La doctora Castro, ahora jefa de obstetricia y directora médica del centro, se acercó con una cálida sonrisa. Había visto a la familia Vargas crecer desde aquella caótica noche en la sala de partos hasta la unidad segura y amorosa en la que se habían convertido. «¿Lista para el corte de listón?», le preguntó a Eliana, quien lucía radiante con un vestido azul profesional, pero accesible. «Creo que sí», respondió Eliana, aunque sus manos temblaban ligeramente por los nervios. Como directora ejecutiva de la fundación, había supervisado cada detalle del desarrollo del centro, pero hablar en público todavía era un desafío para ella. El centro en sí era un testimonio de un diseño reflexivo y una comprensión genuina de las necesidades familiares.
El vestíbulo principal presentaba las exposiciones de fotografía de Eliana, retratos de familias reales atendidas por la fundación, capturando momentos de esperanza, lucha y triunfo. Las instalaciones de cuidado infantil incluían tanto guardería tradicional como cuidado nocturno para padres que trabajaban en horarios no estándar. Las suites médicas ofrecían de todo, desde atención prenatal hasta servicios pediátricos, mientras que los espacios educativos proporcionaban capacitación laboral, clases de educación financiera y grupos de apoyo para padres. Aaron había insistido en una característica especial, una pequeña sala de meditación, tipo capilla con ventanas que daban a un jardín conmemorativo, proporcionando un espacio para que las familias encontraran la paz en momentos difíciles. Cuando la ceremonia comenzó, Aaron se encontró pensando en el viaje que los había traído hasta aquí. La Fundación Vargas Torres había crecido más allá de sus expectativas más salvajes, sirviendo a más de 2,000 familias en sus primeros 4 años. Ahora tenían centros en 3 ciudades, con planes de expansión a 5 ubicaciones más, pero más que los números, eran las historias lo que importaba. Como la de María González, una madre soltera que había usado la guardería de la fundación y la capacitación laboral para convertirse en una técnica médica certificada. O la familia Johnson, que había recibido un apoyo crucial durante la estancia de sus trillizos prematuros en la USIN, y ahora se ofrecían como voluntarios como consejeros para otras familias en la USIN. Señoras y señores, la doctora Castro se dirigió a la multitud reunida. Hace 5 años, Aaron Vargas y Eliana Torres se enfrentaron a un momento inesperado en este mismo hospital que cambió sus vidas para siempre. Hoy están usando esa experiencia para cambiar la vida de innumerables otras familias. Se giró hacia Eliana, quien dio un paso al frente para dirigirse a la audiencia. Ya no estaba la joven nerviosa que una vez se sintió fuera de lugar en el mundo de Aaron. En su lugar, había una líder segura que había encontrado su vocación en el servicio a los demás. Cuando di a luz a Oscar y Mateo en este hospital, comenzó Eliana, con la voz clara y fuerte. Estaba preparada para enfrentar la paternidad sola. No tenía apoyo familiar, recursos limitados y, sinceramente, estaba aterrorizada. Aaron observó con orgullo cómo su esposa dominaba la atención de la sala. El Centro de Apoyo Familiar Vargas Torres existe porque creemos que ningún padre debería enfrentar esos desafíos sin apoyo. Ya seas una madre soltera que trabaja en 2 empleos, una familia lidiando con una crisis médica, o padres que simplemente intentan equilibrar el trabajo y el cuidado de los hijos, este centro está aquí para recordarte que no estás solo. El aplauso fue cálido y sostenido. Cuando Eliana terminó sus comentarios, ella y Aaron se tomaron de la mano para cortar el listón ceremonial junto a la doctora Castro y Leonor Vargas, quien se había convertido en una de las directoras de la junta más dedicadas de la fundación. A medida que el listón caía y los invitados comenzaban a recorrer las instalaciones, Aaron sintió un suave tirón en su chaqueta. Bajó la vista para ver a Mateo sosteniendo un pequeño regalo envuelto. «¿Qué es esto, amigo?» «Mami dijo que hoy era especial, así que te hice algo», explicó Mateo seriamente. Aaron desenvolvió el regalo para encontrar un dibujo de un niño que mostraba a su familia. El mismo, Eliana y los gemelos, de pie frente a un edificio, con un letrero que decía «Lugar de ayuda». Debajo del dibujo, con la cuidadosa letra de un niño de 6 años, Mateo había escrito: «Gracias por enseñarme a ayudar a la gente».
La garganta de Aarón se anudó de emoción mientras abrazaba a su hijo. «¿Cómo supiste exactamente lo que tu padre necesitaba escuchar?», susurró. «Porque me lo enseñaste», respondió Mateo de forma práctica. Más tarde esa tarde, después de que las ceremonias formales concluyeron y la mayoría de los invitados se habían ido, la familia Vargas se encontró sola en el pasillo principal del centro. Eliana estaba fotografiando los detalles del espacio para los archivos de la fundación, mientras los gemelos exploraban con una emoción apenas contenida. Aarón se detuvo frente a una exhibición en particular, un ensayo fotográfico que Eliana había creado sobre el viaje de su propia familia, comenzando con una recreación de esa primera noche en Seattle y terminando con imágenes recientes de ellos trabajando juntos en la fundación. La pieza central era una fotografía tomada exactamente un año antes, de Aarón leyendo cuentos para dormir a Oscar y Mateo en la misma habitación de hospital donde habían nacido. Pero esta vez estaban visitando a familias en la UCIN, llevando consuelo y esperanza a otros padres que enfrentaban tiempos inciertos. «¿Un centavo por tus pensamientos?», preguntó Eliana, uniéndose a él frente a la exhibición. «Estaba pensando en esa noche en Seattle», respondió Aarón. «Si alguien me hubiera dicho que bailar bajo la lluvia con una hermosa extraña llevaría a todo esto, ¿los habrías creído?». Aarón consideró la pregunta seriamente. «No, pero habría esperado que tuvieran razón». Eliana deslizó su mano en la de él, el sencillo anillo de bodas de oro, capturando la luz del final de la tarde que entraba por las ventanas del centro. «Oscar, Mateo, vengan aquí un minuto», llamó a sus hijos que estaban probando la acústica del eco en el vestíbulo principal. La familia se reunió en la entrada del centro, debajo de una gran placa de bronce que decía: «En honor a todas las familias que encuentran su camino a casa, el uno al otro. Hace 5 años», dijo Aarón, mirando a cada miembro de su familia. «Pensé que era exitoso porque podía comprar cualquier cosa que quisiera. Ahora sé que soy exitoso porque me levanto todos los días junto a las personas que más amo, trabajando para ayudar a otras familias a encontrar lo que nosotros encontramos». «¿Qué encontramos, papi?», preguntó Oscar, aunque su pregunta tenía la sabiduría de un niño que ya sabía la respuesta. «Nos encontramos el uno al otro», respondió Eliana, atrayendo a ambos niños cerca. «Y aprendimos que las mejores cosas de la vida no son cosas en absoluto. Son las personas que eligen amarte cada día». Mientras el sol se ponía detrás del hospital conmemorativo de Boston, la familia Vargas caminó de la mano hacia su coche, sabiendo que regresarían mañana para comenzar el verdadero trabajo de servir a los demás. El centro abriría sus puertas a sus primeras familias la próxima semana, comenzando un nuevo capítulo en su misión continua de asegurar que ningún padre enfrente los desafíos de criar hijos sin apoyo y esperanza. Aarón se detuvo en la entrada principal del hospital, recordando al hombre que había sido 5 años antes, exitoso pero vacío, rico pero solo. Ese hombre nunca podría haber imaginado la riqueza de la vida que ahora vivía, medida no en dólares, sino en cuentos para dormir, cenas familiares y el privilegio de ayudar a otras familias a encontrar sus propios caminos hacia la felicidad. «¿Listo para ir a casa?», preguntó Eliana. Aarón miró a su esposa e hijos, luego de vuelta al centro, que pronto daría la bienvenida a sus primeras familias, y sonrió. «Estoy en casa», respondió, «y también lo está todo el que entra por esas puertas». Juntos, la familia Vargas se dirigió a su casa del lago, donde la señora Mendoza preparaba la cena y Leonor esperaba para escuchar cada detalle sobre los eventos del día.
Ya no eran solo una familia que se había encontrado contra todo pronóstico. Eran una familia comprometida a ayudar a otros a escribir sus propias historias de esperanza, amor y segundas oportunidades.